Continuamos con la exposición breve, sin un afán de ser puntuales en una exégesis bíblica, sino más bien tratando de espiritualmente ayudar a aquellos que quieren profundizar el significado del Apocalipsis. En el capítulo 5, los primeros versículos, podemos leer: También vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte proclamando con una gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y romper los sellos? Y nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni mirarlo. Yo lloraba mucho porque no se encontró a nadie digno de abrir el libro y mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: No llores, porque el león de la tribu de Judá, el vástago de David, ha vencido y puede abrir el libro y sus 7 sellos. Comenzábamos haciendo una comprensión muy clara de que la revelación, el Apocalipsis, es de Jesucristo. No es de algo que va a ocurrir en algún momento de la historia. Es de alguien que ya vino y con su sangre nos redimió y compró aquella herida que había sido puesta en cada uno de nosotros. Así hemos pasado de la muerte a la vida, y de la vida a la vida eterna. Así que tenemos que afirmar respecto a este pasaje concreto que esta revelación habla de una historia, la historia particular de cada uno de nosotros y la historia universal. Por tanto, la huella de Jesucristo resucitado hasta el fin de los tiempos es lo que se intenta ver en el libro como el acontecimiento salvador. Esta historia se la tiene que ver como todo el relato del Antiguo Testamento. Muchas veces cuando nosotros intentamos abordar algunos libros del Antiguo Testamento, nos confunden los nombres, las fechas, y nos llama la atención que en la palabra de Dios tengamos que una y otra vez leer guerras interminables, momentos de hambruna, cosas de la vida cotidiana del pueblo. Tendríamos probablemente que pensar que en un libro sagrado, cada una de las páginas, cada uno de los párrafos tendría que hablar solamente de Dios y de cómo tú y yo podemos acercarnos a Él. La manera como tiene el Antiguo Testamento de mostrarnos esta historia es fascinante, porque para ellos todo tiene un sentido divino. El que nace en este momento, el que muere en este momento, el vivir en libertad o en esclavitud, el rey, el profeta, el pueblo y sus acciones, buenas y, lastimosamente, las acciones malas y pecaminosas. Imagínate que tu historia y la mía podamos escribirla de esa manera, siempre leyendo bajo la luz de la fe. No es simplemente el día que pasó, no es simplemente las anécdotas y las cosas que hemos vivido. No es una desgracia, una pandemia o una noticia buena que hemos recibido. No, todo tiene que ver
con una enseñanza y una lección que viene directamente del cielo. Así es como el Antiguo Testamento intenta enseñar a cada uno de nosotros el significado. Todo tiene que ver con Dios. Alguien nació, tiene que ver con Dios. Alguien murió, tiene que ver con Dios. Si tú y yo tendríamos esta mirada de fe, probablemente se nos quitaría la tristeza y la desesperanza. Probablemente ya no se nos ocurriría decir al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto en mi vida? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me castigas? ¿Por qué me quitas a las personas que amo? Probablemente si tendríamos una visión como en el Antiguo Testamento, una visión de fe de nuestra historia, tendríamos que repetir, hágase, Señor, tu voluntad. No como una palabra, sino como un sentimiento profundo de una convicción que brota de lo más íntimo de nuestro ser. Así que esta historia que nos relata el libro del Apocalipsis es la historia entre el bien y el mal, entre la justicia y la injusticia, entre Dios y el demonio. Por tanto, debemos entender que ahí está la gran misión de los profetas. Aquellos hombres que intentan, cada uno en su tiempo, advertir al pueblo que el camino que han tomado no es precisamente un camino que les va a llevar a la presencia del Señor. Esta advertencia muchas veces es cargada de palabras de castigo, y no por ello significa que al Señor le gusta o le agrada que sus hijos sufran. Lo que nos explica en realidad es que solamente cuando alguien nos hace notar que las cosas no están bien en nuestra vida, el cambio que tenemos que hacer, la lucha que tenemos que hacer contra esas miserias que han sido adquiridas, es precisamente nuestro castigo, porque la inclinación, aquello que San Agustín denominaba concupiscencia, la inclinación a las cosas malas, es una lucha fuerte en nuestro ser. ¿Cómo no quisiéramos vivir de acuerdo a nuestra regla, a nuestra ley? ¿Cómo no quisiéramos que yo sea quien diga lo que es bueno y lo que es malo? Que no haya nadie que me enseñe. Precisamente por eso muchos de nuestros adolescentes se apartan de la fe. No porque se cuestionen que Dios Padre es un anciano de cabello blanco y Dios Hijo es alguien que está cargando una cruz y Dios Espíritu Santo es una paloma. No porque se cuestionen estas cosas. La juventud, especialmente ese tiempo de rebeldía natural, es para afirmar una personalidad, y en el momento de afirmar nuestra personalidad no necesitamos, no queremos que nadie nos diga lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros podemos saberlo, y muchas veces tristemente en ese camino agarraremos lo que nos conviene, lo que para nosotros resulta que es bueno en este momento. A lo mejor mañana no, pero buscaremos más nuestra comodidad. Hablamos de los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Y a lo largo de cada una de aquellas imágenes que se van mostrando al lector, comienza una y otra vez con el castigo. Inevitablemente el castigo, tomando las imágenes del Antiguo Testamento de plagas, de hambruna, de epidemia, de muerte, tomando las imágenes del Antiguo Testamento de las plagas de Egipto. Habrá un castigo, y ese castigo es principalmente por la desobediencia. Aquel poder del mundo
que desde nuestros primeros padres sigue gritando: no quiero servir a Dios. Yo quiero ser Dios, porque seré yo el que diga lo que es bueno y lo que es malo. Por tanto, desde la figura del Antiguo Testamento, aquellos pueblos que económicamente, militarmente, han sojuzgado y se han creído como dioses, son la imagen de esa lucha constante que existe entre el bien y el mal. En un momento fue Egipto, luego fue Babilonia y en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, Roma. Y en adelante se repetirán aquellos que se creen superiores a Dios y que quieren ellos hacer su ley. Acabamos de leer este texto que nos remite a un pasaje del libro del Génesis, el león de Judá. Y por supuesto resuena en el corazón de aquellos que leen la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el león como aquel animal fuerte que entra en la batalla y que vence. La figura de una lucha donde ya sabemos quién será el vencedor. Esa imagen que tiene el apóstol, esa imagen que está presente, el león de Judá será el que pueda abrir los sellos, es lo que leíamos al comienzo, en el capítulo 5. Se trastoca por completo en la nueva imagen de aquel que es el descendiente de David. Ya no es más un león, que por supuesto que vencerá en cualquier lucha, sino es el cordero que ha sido vencido, el cordero degollado. Y con su sangre, y solamente con su entrega, es que puede abrir los sellos, leerlos y darnos un motivo distinto de lo que significaba el león, una batalla, una lucha, una muerte de aquellos que son los enemigos. Es el nuevo camino que instaura nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, cuando nos hablan del Armagedón o de aquella lucha definitiva y final, ya no es matar a los enemigos, sino es la sangre del Cordero la que ha sido derramada para que haya victoria. Esto solamente se lo puede entender en un plano espiritual. ¿Cuántas y cuántas personas que solamente en el dolor han podido encontrar una auténtica fe? No fue cuando se soñaron con un ángel, con nuestro Señor Jesucristo, con la Virgen, nuestra Madre y Señora. Normalmente aquellos que se encontraron con Dios lo hicieron en un momento terrible. Estoy pensando en San Juan Pablo II y una de las guerras mundiales. Estoy pensando en la Madre Santa Teresa de Calcuta y el momento de ver la muerte, el desamparo de tantos y tantos. Estoy pensando en la primera santa de Bolivia, la Madre Nazaria Ignacia, trabajando en Oruro, y ver la necesidad de ese pueblo, el sufrimiento de ese pueblo. Normalmente encontramos al Señor y cambiamos nuestra vida no en los momentos de alegría, de bonanza, de felicidad y de paz. Normalmente nos encontramos con el auténtico Señor cuando pasamos una prueba de dolor, de sufrimiento, de enfermedad o de la muerte de uno de nuestros seres queridos. Ese Armagedón, esa lucha, no es ir a combatir con nadie, no es pelearse con alguien hasta matarlo. Es entender que ya ocurrió en la cruz esa gran lucha y con su sangre Cristo nos ha liberado de la esclavitud y del pecado.
Así nos relatan todos los textos en el Antiguo Testamento de lo que significa este camino. Y eso es lo que Juan recoge de los libros del Antiguo Testamento que también son apocalípticos. El libro de Zacarías, el libro del profeta Isaías, el libro del profeta Ezequiel, el libro del profeta Daniel, que van mostrando en imágenes una realidad muy clara. El hombre que a pesar del amor y la misericordia de Dios, se aparta de él y no quiere escucharlo. Y empieza a seguir a otros dioses y empieza a tener una vida de inmoralidad, de pecado. Ese es el relato que el libro del Apocalipsis quiere mostrarnos. No solamente en ese entonces, sino se hace presente el día de hoy para cada uno de nosotros. Nuestra vida muchas veces alocada, con tantas y tantas cosas, en vísperas de la Semana Santa, pensando dónde vamos a ir a pasear, en vísperas de la Navidad, pensando qué vamos a cocinar y qué regalo vamos a dar a nuestros seres queridos, desvirtuando por completo que esa fiesta no es una fiesta del mundo, no es una fiesta ni tuya ni mía, donde yo resulta que porque tengo a mi familia, pues voy a hacer una cena muy, muy deliciosa. Porque hay niños en el hogar, vamos a darles regalos muy bonitos. Resulta que porque yo me siento bien, vamos a celebrar de una manera muy especial. Y si no sentiría bien, si en este año alguien habría fallecido, o tendría en este momento que estar pasando un dolor, una desgracia, una enfermedad, un problema económico, entonces tendría yo que eximirme, decir, yo no tengo nada que festejar. En este momento yo no me siento con ganas de festejar nada. Es que no es una fiesta nuestra, es una fiesta del cielo. No es una fiesta para viajar, para pasear, para pensar en una cena o en unos abrazos y en unos besos. Es una fiesta para entender el gran misterio de la encarnación, del Hijo de Dios que se hace hombre y que viene a rescatarnos con su sangre de nuestros pecados. Esta historia nos lleva siempre, el final no es aquel Dios que está apuntándonos y diciendo, tú estás fallando, tú estás haciendo las cosas malas, así que no te quejes si enseguida te castigo. Ese no es el Dios al que tú y yo creemos, no es el Dios al que tú y yo amamos, no es el Dios al que tú y yo servimos. Porque todo termina en un matrimonio. Espiritualmente es la prueba más grande de amor del pueblo que se da cuenta que está haciendo las cosas mal, que vuelve para sí, entra en sí mismo, pide al Señor la conversión y el cambio y busca nuevamente esos lazos de amor con su Señor. La historia, por tanto, nos muestra estas bodas celestiales entre el pueblo y su Dios. Y en el camino, tú y yo debemos lavar nuestra vestidura, limpiar nuestros pecados, purificar todas aquellas cosas que no están bien, para presentarnos en ese momento privilegiado, limpios, con las vestiduras blanqueadas con la sangre del Cordero. Las 7 copas están en las 7 trompetas. Y las 7 trompetas están en los 7 sellos. Por tanto, toda esa realidad, 7, 7, 7, es una realidad de perfección. Como en algún momento el libro del Apocalipsis dirá que 6, 6, 6 es el número de imperfección del demonio, de aquel que viene a tentarnos y apartarnos del Señor. Esa imagen del 7, 7, 7 viene a decirnos a cada uno de nosotros que no
desesperemos, que no perdamos la confianza y la seguridad de saber que el Señor siempre está con nosotros. No es un castigo porque Él ya no nos quiere. Es precisamente porque nos quiere que rectifica nuestra vida. Todo aquel camino conduce siempre hacia el juicio final. Y este juicio final, no lo dudes, será el encontrarnos con aquel Dios que es misericordioso, que es Padre y que es bondadoso con cada uno de nosotros. Así que esa historia del castigo, esa historia de en un principio que nos narran estas copas, estos sellos y estas trompetas, es una llamada de atención para que tú y yo busquemos el arrepentimiento. Porque en el juicio particular no podremos decir el mundo entero cometía pecados, por eso yo pecaba. El mundo entero vivía en la mentira, por eso yo mentía. El mundo entero vivía en la inmoralidad, por eso yo soy inmoral. Al final es ese juicio particular en el cual Dios estará observándonos y tú y yo debemos hacer esa lucha. Y nunca estaremos solos. A nuestro lado está el Señor. A nuestro lado está nuestra Madre, la Virgen Santísima, la Inmaculada Concepción. A nuestro lado está nuestro ángel de la guarda. Y tantos santos y santas que están desde el cielo acompañando este camino de fe. Así que este es el relato que quisiera que cada uno de nosotros meditara. No es el libro del Apocalipsis, un lugar donde debemos ir a escrutar fechas, momentos, situaciones en las cuales tengo la certeza de que ya será el fin del mundo, mañana, pasado, el próximo mes, el próximo año. Ese es un libro espiritual. Y como libro espiritual quiere, primero, llamar la atención sobre la vida que yo estoy teniendo en este mundo, para rectificar aquellas cosas que no están bien, para pedir perdón con un auténtico arrepentimiento y para de verdad encaminarme hacia esa presencia donde nuestro Señor nos espera. Ese Señor que está desde el Viernes Santo en la cruz y ha derramado su sangre para limpiar nuestros pecados. Él se encuentra crucificado con los brazos extendidos, y con los brazos extendidos, así es como Él nos espera. Es el Señor de la divina misericordia quien late como un corazón lleno de amor en el libro del Apocalipsis. Que así sea.